Un vistazo a la mente. Agnosia facial y los casos de Oliver Sacks. La capacidad de reconocer rostros, objetos y recordar experiencias es fundamental para nuestra interacción con el mundo. Sin embargo, para algunas personas, esta realidad se ve alterada de formas extraordinarias debido a condiciones neurológicas complejas. La exploración de estos fenómenos no solo revela la intrincada arquitectura del cerebro humano, sino que también plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la percepción, la memoria y la identidad. El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. Una introducción fascinante. Imaginar la incapacidad de reconocer a un ser querido, no por una falla en la visión, sino por una desconexión en el procesamiento cerebral, es una puerta de entrada a los misterios de la agnosia. Un caso paradigmático que ilustra esta condición es el del Dr. P., un paciente cuya experiencia dio título al célebre libro de 1985 del neurólogo Oliver Sacks, El hombre que confundió a su esposa con un sombrero y otras anécdotas clínicas. Este incidente, en el que el Dr. P. extendió la mano hacia la cabeza de su esposa, intentando levantarla para ponérsela, creyendo que era su sombrero, es una demostración vívida de una profunda alteración en el reconocimiento visual. Este evento, aparentemente insólito, subraya una distinción crucial en la neurología. La percepción visual y el reconocimiento de lo percibido son procesos separados. El cerebro humano no solo recibe información visual a través de los ojos, sino que también la interpreta y le asigna significado a través de redes neuronales especializadas. En el caso del Dr. P., su visión estaba intacta, pero la capacidad de su cerebro para integrar las características visuales en un objeto o rostro reconocible estaba comprometida. Esto demuestra que la realidad que experimentamos no es una simple reproducción de lo que vemos, sino una construcción activa y compleja del cerebro, donde una interrupción en una de estas etapas de procesamiento puede alterar fundamentalmente nuestra comprensión del mundo. Comprendiendo la agnosia facial. Prosopagnosia. La agnosia facial, médicamente conocida como prosopagnosia o ceguera de rostros, es una condición neurológica caracterizada por la incapacidad o dificultad significativa para reconocer rostros. Esta dificultad persiste a pesar de que la persona tiene una visión normal y capacidades intelectuales intactas. Para algunos individuos con prosopagnosia, todos los rostros pueden parecer similares o indistinguibles, lo que les impide diferenciar entre extraños, conocidos, o incluso miembros de su propia familia, y en casos severos, hasta su propio reflejo. Esta condición se origina típicamente por problemas o daños en áreas específicas del cerebro dedicadas al procesamiento de la información facial, a menudo denominadas la red facial. Existen dos formas principales de prosopagnosia. La prosopagnosia del desarrollo, donde la persona nace con la condición y a menudo tiene un componente genético familiar, y la prosopagnosia adquirida, que se desarrolla más tarde en la vida debido a lesiones cerebrales como accidentes cerebrovasculares, traumatismos cráneoencefálicos, inflamación cerebral, encefalitis, o enfermedades neurodegenerativas como el Alzheimer. Aunque es difícil estimar su prevalencia exacta, estudios recientes sugieren que aproximadamente 1 de cada 33 personas podría cumplir los criterios de prosopagnosia. La repercusión de esta condición en la vida diaria es considerable. Los individuos afectados a menudo experimentan ansiedad social y dificultades para establecer relaciones, ya que la incapacidad de reconocer rostros puede generar situaciones incómodas o malentendidos. Para compensar, estas personas suelen depender de otras señales no faciales, como la voz, el peinado, la forma de andar o la vestimenta, para identificar a los demás. La dificultad para reconocer rostros, aunque parezca un déficit visual específico, tiene profundas implicaciones sociales. La identificación facial es una piedra angular de la interacción humana y la cognición social. La incapacidad para realizar esta tarea básica crea una barrera significativa para el compromiso social, lo que a menudo conduce a un considerable malestar psicológico, incluyendo ansiedad y aislamiento. Esto pone de manifiesto cómo una alteración neurológica aparentemente limitada puede tener efectos en cascada en el bienestar social y emocional de una persona, ilustrando la interconexión de las funciones cognitivas con la salud psicológica y la importancia de capacidades cerebrales especializadas para la formación de vínculos sociales complejos. Caso de estudio. Dr. P. El hombre que confundió a su esposa con un sombrero. El Dr. P., un talentoso cantante y profesor de música, no solo sufría de agnosia facial, sino de una agnosia visual más generalizada. Su condición le permitía percibir características individuales de los objetos,
pero no podía integrarlas en un todo reconocible. Por ejemplo, al ver una rosa, podría describirla como una forma roja convoluta con un apéndice lineal verde, pero sería incapaz de identificarla como una flor. De manera similar, no podía reconocer objetos comunes como un guante o incluso fotografías de amigos y familiares. Esta dificultad se manifestaba en comportamientos inusuales, como intentar saludar muebles o acariciar parquímetros, confundiéndolos con personas. El incidente más famoso, donde confundió la cabeza de su esposa con su sombrero, fue una clara manifestación de su profunda incapacidad para reconocer visualmente a personas y objetos. Lo que distingue el abordaje de Oliver Sacks en el caso del Dr. P fue su enfoque humanista. Sacks observó que, a pesar de sus déficits visuales, el Dr. P mantenía una profunda conexión con la música. La música no solo era su profesión, sino también una herramienta vital para navegar su mundo. Podía reconocer melodías y utilizar el ritmo para organizar sus movimientos y acciones. En lugar de centrarse únicamente en lo que el Dr. P había perdido, Sacks identificó y nutrió sus fortalezas restantes. Su prescripción no fue una cura médica para la agnosia, sino una recomendación para que la música se convirtiera en el centro absoluto de su vida, permitiéndole adaptarse y encontrar significado a pesar de sus desafíos neurológicos. Este enfoque demuestra la notable capacidad de adaptación compensatoria del cerebro y del espíritu humano. Cuando una vía sensorial o cognitiva se daña, otros sistemas intactos pueden ser aprovechados y fortalecidos para ayudar al individuo a interactuar con su entorno y encontrar un propósito. El modelo de Sacks trasciende el mero diagnóstico de déficits, promoviendo la identificación y el fomento de las capacidades residuales. Esto encarna un modelo de atención holístico y centrado en el paciente, que valora la experiencia subjetiva del individuo y su potencial de adaptación, incluso frente a condiciones incurables. Desafía una visión puramente reduccionista de los trastornos neurológicos, sugiriendo que la atención efectiva implica comprender a la persona en su totalidad y sus formas únicas de interactuar con el mundo, en lugar de enfocarse solo en las partes dañadas. Caso de estudio: Jimmy G., el marinero perdido. El caso de Jimmy G., conocido como El marinero perdido, es otra narrativa conmovedora de la obra de Oliver Sacks. Jimmy era un hombre atrapado en el tiempo, convencido de que aún tenía 19 años, a pesar de tener 49 cuando Sacks lo conoció en las décadas de 1970 y 1980. Su condición fue diagnosticada como el síndrome de Korsakoff, una forma severa de amnesia causada por una deficiencia de tiamina, vitamina B1, a menudo asociada con el alcoholismo crónico. Jimmy experimentaba dos tipos de amnesia. Amnesia anterógrada, la incapacidad de formar nuevos recuerdos, lo que significaba que olvidaba conversaciones recientes o la identidad de las personas que acababa de conocer en cuestión de minutos. Y amnesia retrógrada, una pérdida significativa de recuerdos de su pasado, específicamente todo lo ocurrido después de 1945, el año en que dejó la Marina. Así, Jimmy podía recordar vívidamente su infancia o su servicio en la Marina, pero se desorientaba y entraba en pánico al ver su propio reflejo, al no reconocer al hombre de 49 años que veía. El caso de Jimmy G. llevó a Sacks a reflexionar sobre profundas cuestiones filosóficas. ¿Qué es el yo? ¿Somos la colección de nuestros recuerdos? ¿Existe un alma que nos une? La experiencia de Jimmy ilustra de manera contundente que nuestro sentido de identidad no es una entidad estática, sino una construcción dinámica que se actualiza constantemente con nuevas experiencias y se integra con las pasadas. Sin la capacidad de formar nuevos recuerdos, el presente se convierte en una serie de momentos desconectados y fugaces, impidiendo la formación de una historia personal continua. Esto resalta el papel crítico, a menudo subestimado, de la memoria en el mantenimiento de un sentido estable de identidad y en la navegación del flujo temporal de la existencia. El caso de Jimmy G. va más allá de los mecanismos biológicos de la memoria para explorar sus implicaciones existenciales, invitando a la reflexión sobre lo que realmente constituye el ser, y cuán frágil puede ser nuestra percepción de la realidad cuando se alteran los procesos cognitivos fundamentales. Más allá de estos casos, las maravillas del cerebro. Los casos del Dr. P y Jimmy G. son solo dos ejemplos de la miríada de condiciones neurológicas fascinantes que Oliver Sacks exploró a lo largo de su vida. Sacks dedicó su carrera a comprender las extraordinarias capacidades y vulnerabilidades del cerebro humano, documentando una amplia gama de trastornos que revelan la compleja organización de la mente.
La agnosia misma es una categoría diversa de trastornos. Además de la agnosia facial, existen otras formas, como la agnosia visual, la incapacidad de reconocer objetos visualmente, como la que experimentaba el Dr. P de manera más amplia. La agnosia auditiva, dificultad para reconocer o interpretar sonidos, incluyendo el habla o la música, a pesar de tener una audición normal. Y la agnosia táctil o astereognosia, la incapacidad de identificar objetos mediante el tacto, a pesar de que la sensación táctil está intacta. Estos ejemplos demuestran que el daño cerebral puede afectar selectivamente funciones muy específicas, lo que sugiere que el cerebro está organizado en módulos especializados responsables de tareas distintas. Además de las agnosias, Sachs y otros investigadores han documentado una variedad de otras condiciones neurológicas notables. Entre ellas se encuentran la anosognosia, donde los pacientes niegan su propia enfermedad o déficits, como se vio en el caso de El hombre que se cayó de la cama, o el famoso caso de H.M. Henry Gustav Moleson, cuya amnesia global profunda revolucionó nuestra comprensión de cómo el cerebro forma y almacena recuerdos. Mientras que el cerebro parece estar altamente modularizado, con regiones especializadas para diferentes funciones, estas funciones no están aisladas. Por ejemplo, la agnosia visual impacta la interacción social, y la pérdida de memoria afecta la identidad. Esto implica una red compleja e interconectada donde el daño a un módulo especializado puede tener efectos en cascada en dominios cognitivos o conductuales aparentemente no relacionados. Los módulos del cerebro están en constante comunicación y colaboración para crear una experiencia coherente del mundo. Comprender estos déficits específicos ayuda a los neurocientíficos a mapear la arquitectura funcional del cerebro, revelando cómo se localizan las diferentes habilidades cognitivas y cómo se integran para formar funciones de nivel superior. También destaca el intrincado equilibrio necesario para el funcionamiento cerebral normal y el profundo impacto cuando ese equilibrio se altera. Una mirada profunda a la mente humana. Los casos neurológicos, como los del Dr. P y Jimmy G, trascienden la mera curiosidad médica. Son relatos profundamente humanos que desvelan la asombrosa complejidad, la inherente fragilidad y la notable resiliencia del cerebro humano. A través de sus narrativas compasivas, Oliver Sacks ofreció una ventana única a estas mentes extrañas, transformando condiciones clínicas en historias accesibles que fomentan la empatía y una comprensión más profunda de la diversidad neurológica. El trabajo de Sacks enfatiza que el estudio del cerebro no es solo una empresa científica, sino también filosófica y humanística. Al centrarse en la persona detrás de la patología, Sacks demostró que la comprensión de la experiencia subjetiva, las luchas personales y las adaptaciones únicas de los individuos que enfrentan estos desafíos es tan vital como el conocimiento de los mecanismos biológicos subyacentes. Este enfoque humanista en la neurociencia no solo enriquece nuestra apreciación por el intrincado funcionamiento de la mente, sino que también guía una atención al paciente más compasiva y efectiva, y campañas de concienciación pública más significativas. Nos invita a reflexionar sobre la maravilla de nuestra propia cognición y a mantener la curiosidad por los vastos y aún inexplorados territorios dentro del cerebro humano. Si te interesa aprender sobre contenidos de este estilo, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y recibirás nuevos vídeos de interés todas las semanas.